Este examen eh, es un examen que comprueba los conocimientos que ustedes tienen y que han adquirido a lo largo de la licenciatura, no otros conocimientos, lo que ustedes han aprendido, las clases que tomaron, todas las entregas que hicieron, todos los exámenes que aplicaron, son suficientes. Toda la información que se les ha dado, toda la formación que a su vez han tenido, es suficiente como para poder presentar este examen. Solo hay que recordarla, hay que estudiar un poco sobre ello, pero no duden que todo lo conocen ya. No hay nada nuevo que se les vaya a preguntar adicional a la información que ustedes tienen, ¿no? Bien, bueno, esta es la segunda filmina. La primera era nada más para que ustedes conocieran que este es el taller de preparación EGEL de 2024. Y en esta diapositiva lo que nos vamos a adentrar es lo que ustedes ya conocen, una parte en específico de este examen, del examen EGEL Plus, ¿no? Vamos a platicar un poco del examen, seguramente ya lo analizaron el día de ayer, lo vamos a recordar un poco. Dentro de la composición del examen hay varias secciones y varias subsecciones, perdón, y en esta ocasión vamos a hablar de fundamentos teóricos contemporáneos de la arquitectura y el urbanismo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y nos habla acerca del EGEL Plus Arquitectura. Ya lo conocen ustedes, pero les platico un poco la historia de EGEL. EGEL viene de este organismo que es el Ceneval, que es un comité para la evaluación de los programas de educación superior del país y que es un organismo, ustedes deben de saberlo, es un organismo particular, no es un organismo público. Es un organismo particular que, pues al final de cuentas, es un tipo de negocio, ¿no? Así existen de muchos otros lados. Algunos de ustedes a lo mejor conozcan o sepan acerca del LEED, por ejemplo, que es un organismo igual particular que nace en Estados Unidos que tiene la misión de poder certificar edificios verdes, ¿no? En el caso del Ceneval, surge para poder homologar, ¿no? Hay muchas universidades públicas y privadas en el país, aunque existe CEP y CEP trata de regular toda la educación del país, pues de pronto los estándares pueden llegar a cambiar y ser muy variables entre una universidad estatal, un instituto tecnológico, una universidad privada, etcétera, ¿no? Entonces, para poder buscar homologaciones, a veces surgen estos organismos que tienen la intención de plantear estándares, por ejemplo, de desempeño o estándares de formación o estándares de programas educativos. Entonces, hay varios de estos organismos. En este caso, estamos hablando de Ceneval y Ceneval tiene esta misión, ¿no? De poder generar una línea base mínima de calidad sobre la cual se puedan tener, por ejemplo, exámenes de ingreso para las licenciaturas, para los bachilleratos, como también exámenes de egreso ya para las licenciaturas, ¿no? Entonces ya desde hace varios años, yo le calculo más de 10, Ceneval ha estado presente a nivel nacional y ha invitado a varias instituciones. Bueno, es a decir, una invitación porque al final de cuentas se paga. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo paga por poder estar dentro de Ceneval. Ceneval contrata a personas, tiene también sus empleados de planta que se dedican precisamente a estudiar todo esto y a formular exámenes, ¿no? Exámenes de admisión o exámenes de egreso. Entonces, cuando Ceneval crea estos exámenes, se interesa mucho en que participen todas las universidades, de tal forma que invita a todas las universidades a participar en la formulación de exámenes, a participar en la formulación de preguntas, una cosa es el examen y otra cosa es los reactivos, y a participar en otros comités, ¿no? Actualmente nuestro representante o la representante de arquitectura en el comité técnico, me parece, es el consejo técnico, perdón, de Ceneval para arquitectura es la doctora Rosario. Algunos de ustedes les ha de haber dado clases y algunos de nosotros hemos participado en alguna actividad del Ceneval para hacer esto. Bien, el examen de arquitectura ha sido sui generis, porque pues nuestra licenciatura también lo es. Es una licenciatura teórico-práctica, ¿no?
Entonces, cuando se hace un examen, de Ceneval empieza a hacer exámenes, pues para química, para física, para contabilidad, etcétera, pues tienen un formato más habitual de reactivos, ¿no? Pero en el caso de arquitectura, al inicio se veía la gran oportunidad de tener algo que se llama respuesta construida, que es un proyecto. Se inició hace varios años con dos secciones grandes del Ceneval, que del examen de arquitectura, perdón, que era la parte de reactivos y la parte de la respuesta construida, que era el proyecto. Pero pues no fue fácil, para serles honesto. ¿Qué es lo que se puede hacer en unas 8 horas, 10 horas de examen? ¿Hasta dónde podemos calificarlo? ¿Qué es lo que debemos de preguntar en un proyecto así? Pues no fue fácil y vez tras vez, año tras año, se revisaba qué se tenía que hacer en ese proyecto. Pero sirvió mucho porque después se incorporó a otros programas, medicina, como les digo, contabilidad, etcétera. La riqueza queda una cosa como una respuesta construida. Y a partir de ese momento se generó una nueva generación de exámenes EGEL, que es conocida como EGEL Plus. Y muchos exámenes de EGEL Plus de varias licenciaturas tienen esta cosa de la respuesta construida. En el caso de arquitectura, no, no obligada, pues. Es decir, se ha estado trabajando, ahí desconozco un poco si ya se ofertó o no, pero antes era parte del examen, ahora es un complemento el tener una respuesta construida y como complemento algunas universidades optan por ello y otras no. En el caso de nuestra universidad, pues por el momento es nada más por reactivos, ¿no? Es una cosa que diferencia a estas nuevas generaciones, ya varias aplicaciones que se han hecho con este GEL Plus Arquitectura, que no trae la respuesta construida. Eventualmente veremos si la trae, ¿no? Y también como un comentario al margen, decirles que la universidad también ha virado un poco y ha generado, fue una noticia el semestre pasado, generado sus propios exámenes de egreso. Antes los teníamos, de hecho, o en algunas licenciaturas. En arquitectura creo que solo una vez, un semestre hubo. ¿Qué es un examen general de egreso interno? Pues es un examen que se crea por las licenciaturas, que crean los mismos profesores de las licenciaturas. Sé que matemáticas y física estaban optando por ello y ya lo presentaron como prueba piloto el semestre pasado y por ahí alguna escuela superior con otro programa. Ahí si lo buscan en las garcetas, pues está. No, al momento no sabemos si algún día tengamos un examen general de egreso en la licenciatura, pero sí tenemos el EGEL de Ceneval y ese es el que les tocará aplicar a ustedes y también a otras generaciones próximas. Muy bien, esto para un contexto de lo que es esta situación del EGEL Plus. Ahora ya vamos a diseccionarlo muy rápido, como les digo, seguramente ya lo comentaron el día de ayer, vamos a ir platicando un poco de ello. Por cierto, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden levantar la mano y ahí le pediría a Islin o a David que tomen el micrófono para que me puedan interrumpir y lo platicamos sin problema, ¿no? En esta hora que tenemos para poder abordar este tema. El EGEL Plus tiene dos secciones, también eso es algo nuevo. Antes era todo disciplinar, ahora no. Ahora tenemos una parte disciplinar que tiene que ver con nuestra formación en la licenciatura y otra parte transversal que va para todos los programas, sean física, sea biología, sea arquitectura, todos llevan esta otra parte. Esto es algo nuevo y algo también que hay que tomar en cuenta porque ya lo ven ahí. Tenemos un total de 201 reactivos. Van a tener que contestar 201 preguntas. Y 141 son disciplinares y 60 son transversales. Es decir, estamos hablando de cercano al 30% del examen, poco menos, va a ser básicamente preguntas de lenguaje y comunicación. Estas son las áreas en las que se divide la parte disciplinar. Son tres. Les van a preguntar de diseño, de normatividad y administración y de sistemas constructivos. Son las tres partes que conforman el área disciplinar o la sección disciplinar, perdón.
Y en la parte transversal les van a preguntar dos cosas. Creo que ya tuvieron, de hecho, una sesión hace un momento acerca de ello, que es la comprensión lectora y la redacción indirecta, ¿no? ¿Esto por qué? Porque pues, a nivel nacional, debido a la pandemia, debido a también las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues es de todos conocido que empezamos a adolecer un poco sobre temas de comprensión lectora y de redacción. En arquitectura, la comprensión lectora es importante porque sí leemos, aunque también tenemos otras formas de expresión, ¿no? Que es la parte del dibujo eh, y del dibujo técnico en específico. Y en la parte de redacción a lo mejor no es tanto en arquitectura, pero se exige que un profesionista, siendo como tal una persona educada durante varios años, no nada más la licenciatura, sino el bachillerato, la secundaria, la primaria, todos ellos debe de tener un nivel mínimo de redacción para darse a entender, para solicitar cosas, para meter escritos, para trámites, servicios, lo que sea, pues. Entonces, se hizo necesario y coincidente en varios comités de varias universidades el que se pudiera incluir esto, ¿no? 60 reactivos de lenguaje de comunicación común a todas las profesiones. Muy bien, esta es la estructura general del EGEL. Vamos a ver la siguiente, que les muestra, extraído directamente de la guía general de EGEL, que ustedes la tienen, cómo están conformados y los 201 aciertos que les estaba platicando, lo cual casi es un 30% de esta cosa de la parte transversal. La siguiente, por favor. Bien, ahora nos vamos exclusivamente a la sección disciplinar. Está dividida, como habíamos platicado, en tres áreas: diseño, administración, control de obra y normatividad, y sistemas constructivos para la edificación. Y a su vez está dividida en subáreas. Hoy vamos a ver nada más una subárea, de hecho, pero ustedes ven que está dividida en un total de 8 subáreas. La primera de diseño integral del espacio está dividida en 3 subáreas, la segunda de normatividad, administración y control en 2 subáreas y finalmente sistemas constructivos en 3 subáreas adicionales. La que más aporta, están más o menos repartidas, pero de los 141 reactivos, diseño integral del espacio habitable aporta 50 reactivos, 50 preguntas. De normatividad se aportan 43 y de sistemas de constructivos para la edificación 48. ¿Ok? Y más o menos está equitativo. Ven que administración y control de obra es la que más aporta como subárea específica con 25 reactivos, pero bueno, todas andan entre 17 y 20 reactivos, ¿no? Algo similar. En el caso del diseño de integral del espacio, está dividido a su vez en estas subáreas que son fundamentos teóricos e históricos y contemporáneos de la arquitectura y el urbanismo, con 18 reactivos, que es lo que vamos a ver hoy. Método de diseño y habitabilidad, accesibilidad, sostenibilidad, seguridad e higiene, solamente con 11 reactivos. Y las demás que ustedes ven ahí, las subáreas, pueden observar cuántos reactivos tienen, ¿no? Esto es para que se vayan preparando ahí en cómo se van a presentar esto. Deben de saber también que Ceneval tiene diferentes tipos de reactivos. Reactivos complementarios, reactivos de elección, reactivos de discriminación, etcétera, ¿no? Siempre van a tener una múltiple respuesta, posibilidades, pues, para que ustedes elijan cuál va a ser. Pero el formato puede ser en elige de las opciones de aquí abajo y vamos a tenerla, ¿no? O también puede ser en una redacción que digan cuál es la palabra o el concepto faltante y tienen una serie de opciones que pueden elegir, ¿no? Hay varias modalidades, me parece que son 5 modalidades reactivos que se tienen. Algunos de ellos se acercan a un reactivo de una respuesta construida y cada uno de ellos se presenta para tener diferentes niveles de complejidad. Algunos de ellos requieren mayores razonamientos. Bueno, vamos a continuar a la siguiente diapositiva donde nada más se ve en específico lo que es el diseño integral del espacio habitable, donde vamos a tener esta parte de fundamentos teóricos e históricos.
con 18 reactivos, método de diseño que habíamos quedado, que es importante, no lo vamos a ver en esta sesión, lo van a ver en otra, con 21, y habitabilidad es complementario, accesibilidad, sostenibilidad, seguridad e higiene, con 11 reactivos. Muy bien. Vamos ahora sí al diseño integral del espacio habitable, el área 1, con sus subcomponentes. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Son estas tres o estos tres componentes. En su descripción tenemos lo siguiente. La primera parte, que nos va a involucrar los 18 reactivos, tiene que ver con los fundamentos que vamos a utilizar y los principios de diseño integrales que han revisado ustedes y que vamos a ver ahorita qué asignaturas son las que deben pues de retomar, revisar ahí en sus documentos, en su computadora o en lo que tengan, a lo mejor apuntes, no sé, que puedan tener, más una bibliografía, ¿no? Pero finalmente es teoría e historia. Teoría e historia es la parte esencial y medular de lo que vamos a ver, dividida en dos, dividida en arquitectura y en urbanismo. Todo eso para sumar lo que son los principios de diseño y que se tengan, ¿no? Después, lo que se quiere ahí es abordar soluciones a las necesidades de usuarios en espacios habitables, que eso es diseño. Eso lo van a ver en la parte que le corresponde a alguno de nuestros compañeros PTCs que les hable acerca del diseño. Y finalmente, instrumentos y metodologías de investigación y de diseño complementan esta parte. Eso es lo que abarca y los conceptos que abarcan la parte del diseño integral del espacio habitable, que es lo que estamos viendo como área y las subáreas, ¿no?, que tenemos. La siguiente, por favor. Ok, ya que estamos definiendo qué es lo que viene, a continuación vamos a desglosarlo, pero antes vamos a detenernos un poco en esto, que seguramente ya lo leyeron. Voy a tratar de especificar un poco acerca de esto. Hay dos niveles de desempeño en el Ceneval, dos niveles que al final dan un testimonio, satisfactorio y sobresaliente. Ya saben ustedes que primero es obligado que saquen satisfactorio, ¿no? Es lo mínimo como requisito para poder continuar con su trámite de titulación. Si no logran sacar el satisfactorio, es decir, si no logran aprobar la aplicación de GEL, pues van a tener que aplicarlo otra vez hasta que lo obtengan porque se requiere como requisito para su titulación. De ahí saben que ustedes entran dentro de las disposiciones que se han modificado en el reglamento de titulaciones a partir del 2019 y pues nada, que una de las opciones de titulación es aprobar por sobresaliente el examen EGEL, ¿no? Entonces, ese es el otro nivel de desempeño que tienen este examen, el sobresaliente. ¿Qué diferencia a uno y a otro? No es el número de aciertos, para que también lo chequen muy, muy claro, o el número más bien de respuestas adecuadas en los reactivos. Cuando vieron ustedes que les platiqué 201 reactivos, 50 para diseño integral del espacio, 43 para normatividad, 48 para sistemas constructivos, no hablamos acerca de la calificación. Ustedes saben que las calificaciones para obtener los diferentes niveles, pues superan los 1000 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada reactivo que ustedes van a presentar no necesariamente está en los mismos niveles. Es decir, no todos cuentan lo mismo, no todos están ponderados lo mismo, de la misma forma, no todos tienen el mismo valor. Entonces, hay reactivos que tienen una complejidad mayor y que están determinados para que si tú los contestas bien, te sumen más puntos porque son reactivos de desempeño sobresaliente. Y hay otros reactivos que tienen un nivel de exigencia menor, que están determinados para niveles de desempeño satisfactorios. Entonces, ustedes van a empezar a identificarlos cuando vean que un reactivo los pone a pensar más, cuando un reactivo les pide reflexión. Vamos a ver, por ejemplo, el nivel satisfactorio para esta área en específico les dice que qué se espera
Se espera que ustedes identifiquen, interpreten, logren diferenciar y analizar los elementos, componentes y aspectos de la historia y la teoría de la arquitectura. Identificar, una pregunta que te diga una ilustración y que te diga, ¿puedes identificar si em, el esquema representa una crestería de estilo Puc o de estilo, de algún otro estilo maya que tengamos? Y eso es nada más identificar. No están haciendo algo más, nada más están identificando. Algunas cosas puede ser interpretar o alguna diferencia cuál es la relación o cuál diferencia cuál es em, o cuál es la diferencia básica entre un estilo plateresco y otro tipo de estilo propio de los periodos barrocos, ¿no? Y de los periodos barrocos en la colonia. Y entonces podríamos caer en esto, ¿no? En diferenciar e inclusive analizar. Pero vamos a pasarnos muy rápido a la siguiente diapositiva para que veamos. En la siguiente diapositiva, en la sobresaliente, vamos a leer el primer enunciado. Identifica, de nueva cuenta, no hay problema. Diferencia, es lo mismo. Pero aquí dice aplica y analiza. La única palabra que varía es aplica. Después dice de manera específica aspectos de diseño en contextos históricos protegidos y regionales, ¿no? Entonces, es muy similar la redacción, pero un reactivo que nos pida aplicar conocimiento va a valer más y va a estar sobre este nivel de desempeño sobresaliente. Estos reactivos seguramente nos van a pedir que nosotros desarrollemos más un análisis y que al mismo tiempo lo apliquemos, ¿no? Que tengamos un criterio sobre ello. Un criterio sobre cuestiones históricas, por ejemplo, en esta subárea que nosotros estamos viendo, o cuestiones regionales que se presenten, ¿no? Les podrían decir, con base en la arquitectura tradicional y procesos constructivos vernáculos, ¿cuál crees tú que sería la mejor solución para una casa habitación en una zona de semidesierto, por ejemplo, ¿no? En el estado de Hidalgo. Entonces, ahí puede que tengas todas las 4 opciones de respuesta, más bien las vas a tener, ¿no? Pero ahí en esa pregunta ya te pide primero que puedas identificar, ¿no? Bueno, a ver, me está hablando de arquitectura vernácula, de procesos constructivos tradicionales, me está dando un enunciado que interpreto que tiene que ver con discriminar e identificar, me dice la región, me dice en las respuestas una serie de alternativas y finalmente yo tengo que poder aplicar, ¿no? Poder construir mentalmente. Entonces ya me pueden poner ahí, no sé, opción 1, Bajereque, opción 2, Tapiales, opción 3, Tejamanil, o las diferentes, los diferentes procesos que puedan existir, pero tú ya vas a decir, bueno, a ver, en la región del Mezquital, ¿habrá carrizo? Pues puede que no tanto, ¿no? Habrá piedra, en algunas zonas sí, ¿no? A lo mejor hay tierra, entonces podría ser tapiales, ¿no? O a lo mejor puedo ocupar madera o puedo ocupar hasta magueyes, ¿no? Si sale la opción, ahí va, esa es la que pongo, ¿no? En cambio, a lo mejor esa misma arquitectura tradicional, el mismo enunciado, pero me la cambian y me la ponen en la península de Yucatán, pues ahí estaría hablando de otro tipo de materiales disponibles y de otro tipo de procedimientos que se ocupa, por ejemplo, en la Casa Maya, ¿no? Eso es una pregunta, un ejemplo de pregunta que va para un nivel sobresaliente. Cuando les piden que ustedes no nada más identifiquen un elemento, dime si esto es plateresco, churriguresco, lo que sea, ¿no? Sino que ustedes puedan tomar una decisión con base en eso. Ya les involucra un criterio. Un criterio que sí tiene una forma de comprobación porque nada más una de las opciones es la correcta, ¿va? Regresémonos entonces a lo de satisfactorio, por favor, David.
y ya nada más con base en eso vamos a platicar las demás. Por ejemplo, en la cuestión de la conceptualización del espacio arquitectónico, en Satisfactorias infiere, analiza y evalúa los procesos de diseño para esta conceptualización del espacio arquitectónico. Clasifica y distingue principios de urbanismo y la conservación arquitectónica, interpreta, infiere, critica, organiza y analiza ya un poquito más, pero sigue siendo a nivel satisfactorio, cuestiones de habitabilidad y accesibilidad, y define e implementa estrategias de sostenibilidad y diseño bioclimático. Muy bien, ya de ahí ya saben hacia dónde va. Historia y teoría, el primer enunciado. La segunda es diseño arquitectónico. La tercera ya va en principios de urbanismo y conservación arquitectónica. Hay que rescatar un poco en la cuestión de conservación arquitectónica porque nuestro programa lo toca de forma tangencial. No así urbanismo. Urbanismo llevan 2 fundamentos, por ahí un par de materias de diseño arquitectónico que rozan el urbanismo y hasta optativas, ¿no? Entonces llevan varias. En la cuestión de accesibilidad y habitabilidad, pues nos vamos mucho a la cuestión de diseño y ya de sus talleres de diseño, lo que vieron. Y diseño bioclimático, bueno, esas sí tienen una materia muy específica de eso. En sobresaliente, para leerlos muy rápido y que los recuerden, aparte del primero, viene la distinción de tipologías arquitectónicas precolombinas, interpretar tendencias, movimientos o estilos, ¿no? Precolombinas es básicamente antes de la colonia, entonces estamos hablando de arquitectura prehispánica, ¿no? Que sí la retomamos, la hablamos mucho, pero todavía sigue siendo amplísimo lo que podemos investigar más acerca de esta arquitectura. Pero al final no van a preguntarles más de lo que ustedes ya vieron, ¿no? Arquitectura teotihuacana, tolteca, bueno, derivada de las culturas y los diferentes estilos. Básicamente, la maya, que sí tiene varios estilos muy claros que se han suscitado con el paso del tiempo, que pertenecen a una sola cultura, pero ya saben que la cultura maya, a diferencia de las demás culturas de Mesoamérica, se manejaba de una forma heterogénea, ¿no? No fue un gran imperio, sino fueron grandes estados que convivieron en diferentes épocas, muy parecido a, por eso hay esa analogía constante, muy parecido a las polis griegas, ¿no? Muy bien. En lo segundo, inferir elementos psicoambientales cualitativos y considerar estrategias de accesibilidad visual y auditiva. Esto para la accesibilidad universal, ¿no? Es llevar un poco más allá nuestros esquemas de diseño y que en alguna materia tuvieron que haberlo visto. Vienen algunas preguntas al respecto sobre esto, ¿no? Y como ya no se hace un ejercicio de composición, como les decía, de la respuesta construida, pues acá vendrán preguntas como, ¿cuál sería la mejor solución para poder asegurar la accesibilidad motriz de las personas hacia una clínica, ¿no? Entonces hay que retomar ahí normas y principios de diseño, pero también normas para poder dar una respuesta lo más adecuada posible, ¿no? Y finalmente, comprender e interpretar los elementos de diseño de paisaje y la mitigación de riesgos e impacto ambiental. Muy bien. ¿En qué se centra esto? Lo anterior lo vimos en teoría, historia, urbanismo, cuestiones bioclimáticas, ¿no? Es algo como el tronco común. Aquí, como ven ya, son cuestiones mucho más particulares. Abajo ya estamos hablando de accesibilidad universal. Entonces, aunque es transversal y debería de ser común para toda la arquitectura, luego sí es un tema que lo ven los últimos semestres en los talleres de diseño, ¿no? En la cuestión de impacto ambiental y mitigación de riesgos, lo rozamos de pronto un poco, abordamos un poco en cuestiones de fundamentos de diseño urbano, ¿no? Allá es cuestión de retomarlo. Es muy, muy valioso el que lo tengan, pero para ser honestos, a veces no lo apropiamos tanto y no lo utilizamos como una herramienta con todo el poder y potencia que tiene para el diseño, la cuestión del impacto ambiental y la cuestión de los riesgos. Retómenlo, lean un poco al respecto, danse una leída muy rápido
en el Sistema Nacional de Protección Civil y en algunas cosas que tenga Semarnat para que recuerden y fortalezcan esta parte. No van a venir muchas preguntas, no van a venir preguntas muy especializadas, pero les va a servir, ¿no? Y bueno, la cuestión ya muy específica, arquitectura precolombina, sí. Ya se los dice Ceneval, ustedes pónganse a estudiar arquitectura precolombina, pues un poco más tal vez que lo que va a venir en otras cuestiones históricas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ya para ir eh, abordando un poco de forma específica, que tenemos dos fundamentos teóricos e históricos de la arquitectura y fundamentos teóricos e históricos del urbanismo. Si me lo permiten, así es como lo dividí, aunque es un solo tema, el 1.1, en realidad vamos a dividirlo en dos. ¿Por qué? Vámonos a la siguiente. Porque nuestras materias y nuestro programa ha estado así. Esta presentación le voy a pedir aquí a Daniel que nos ayude compartiéndola con ustedes para que pudieran analizarla y ver ahí rápido cuáles son las materias, cuál es la bibliografía que se sugiere. Se puede hacer mediante un Drive. David, porfa. Y ya ahí nada más que puedas compartir el enlace. Como a lo mejor lo haga desde su cuenta, por favor, descárguenla rápido para que posteriormente ya pueda él anularla, ¿no? De su cuenta. Bien, ¿qué tenemos de fundamentos teóricos históricos? Las materias fundamentales que tienen que revisar son las 5 que ven aquí. Fundamentos teóricos y de diseño, análisis de la arquitectura universal, valoración de la arquitectura contemporánea universal, valoración de la arquitectura prehispánica y valoración de la arquitectura en México. Muy bien, de ellas, valoración de la arquitectura prehispánica. Si por ahí se les va un poco, ¿qué onda con los diferentes estilos de construcción que existieron en nuestro territorio antes de conformarnos como país? Denle una lectura, revísenlo, porfa, y y pónganle atención a esto. De ahí, pues básicamente es retomar lo que ustedes vieron en fundamentos de segundo semestre, me parece, primer semestre, y a partir de ahí todas las demás historias que les llevamos, ¿no? Análisis de la arquitectura universal, de la arquitectura contemporánea y finalmente de la arquitectura en México, ¿va? Que yo daría un repaso muy rápido a fundamentos teóricos y de diseño, a análisis de la arquitectura universal y a valoración de la arquitectura prehispánica. Esas tres, como reforzarlas más, son las que seguramente van a venir un poco más de reactivos. De estos 18 reactivos, pues a lo mejor vengan un par de preguntas, 3 preguntas por cada una de ellas. Y valoración de la arquitectura contemporánea universal también, pero eso lo tenemos como más fresco, ¿no? Lo vemos constantemente en redes y lo recordamos mucho, ¿no? Le Corbusier, el movimiento moderno, el posmodernismo, etcétera, ¿no? Cuestiones ya de vanguardia actuales que se dan. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Se divide entonces en dos, en historia y teoría. Como ven, estas 5 materias de arriba son básicamente las que tenemos de teoría e historia. ¿Qué va en eso? Por ejemplo, en teoría, percepción y comunicación visual y espacial. Eso es lo que va en primer lugar, ¿no? Y eso es recordar ahí las teorías de diseño, no nada más de arquitectura, sino de diseño, que nos hablan acerca de estas percepciones, planos seriados, planos deprimidos, etcétera, ¿no? Luego, la teoría del color, que ya también ustedes la pueden retomar, conceptos de composición y ahora sí, conceptos de diseño y espacios arquitectónicos. Y ahí viene mucho teoría que les van a preguntar, pero digo, al final de cuentas ustedes la conocen, ¿no? La muy llamada, traída y venida teoría de la arquitectura, que en realidad no es una teoría, no es una teoría como una teoría matemática, pues. Es una serie de aseveraciones y que es básicamente la teoría clásica de la arquitectura, ¿no? Más allá de toda los aportes que se han dado por parte del mundo preclásico, es decir, Mesopotamia, Egipto, Sumeria, etcétera. La arquitectura, pues básicamente ha permanecido inamovible en sus principios hasta fechas muy recientes porque viene desde el clásico. Y la teoría de la arquitectura básicamente se basa, ¿eh? Básicamente está
fundamentada en la música. Los griegos encuentran, eso sí, una teoría musical a partir de las octavas en la música y la trasladan a la arquitectura. Es una teoría, la teoría de la arquitectura es una teoría común musical, que por eso es que le hablamos de principios como la pauta, el ritmo, la simetría y cosas así, ¿no? Y actualmente pues tenemos más acercamientos a otras teorías, teorías que vienen de la física, por ejemplo, ¿no? La ingravidez en la arquitectura, ¿no? La deslocalización de la arquitectura y teorías que vienen más de la sociología y más del urbanismo, a pegar un poco con la arquitectura, la contextualización de la arquitectura, ¿no? Em, pero esas, pues realmente creo que no van a venir. Las otras de la teoría clásica, pues ahí nada más repásenla, vean esos principios y creo que no van a tener ningún problema. Por los resultados que hemos tenido, nos ha ido muy bien, ya desde hace varias aplicaciones en Ceneval. Entonces creemos que están suficientemente preparados con lo que se les dio en clase, ¿no? Después viene historia. ¿Qué va a venir en historia? Análisis de la arquitectura antigua y clásica, luego de Roma al medievo, todo el siglo del Renacimiento al siglo XIX, que es donde hay mayores movimientos. De Roma al medievo, pues son 1000 años donde tenemos 3 movimientos básicamente importantes y crearon cosas increíbles. Es a lo mejor en ese momento en donde la arquitectura se despega más de todas las demás artes y también de las demás disciplinas del saber humano. Luego nos alcanzan todas las demás disciplinas, ¿no? Pero bueno, se crean cosas como el gótico, por ejemplo, ¿no? Y ven, hay que estudiar todo eso pensando en que nada más les van a venir a lo mejor unas 4 reactivos de ello. Estudien de manera generalizada, no necesariamente tienen que aprenderse el nombre de 10 catedrales góticas o de 14 plazas renacentistas, no. Más bien estudien las generalidades, que eso les llevará a lo mejor una tarde de estudio de todo esto, ¿no? Y la otra, pues ya es la arquitectura más contemporánea y algunas les van a preguntar algunas propuestas contextuales y simbólicas, teorías. Bueno, perdón, esta parte que le estoy diciendo es de la parte de la teoría de la arquitectura, que también les van a comentar un poco de eso, ¿no? Lo último que les decía ya es las cosas que se aportan en la segunda mitad del siglo XX y esto que llevamos del siglo XXI para la teoría de la arquitectura, ya dejando de lado un poco, no lo podemos dejar por completo, pero la teoría clásica de la arquitectura está subyacente, ¿no? Si queremos hacer algo fuera de esa teoría clásica de la arquitectura, estaríamos cayendo casi siempre en el deconstructivismo. En el caso de la música es la música concreta, ¿no? Básicamente ruidos que escuchas y dices, pues no le entiendo mucho esto, ¿no? Porque ya no lo analizas como música, sino como composición. Es como hacer un plato o una comida en donde no vas a evaluar el sabor, sino vas a evaluar a lo mejor otras cosas. El sabor va a ser malo o no va a ser agradable, pero no tiene por qué ser agradable porque estamos evaluando otras cosas. A lo mejor el cómo hacemos un procedimiento de forma no ortodoxa, ¿no? Y en lugar de ocupar sartenes, ocupamos, pues, no sé, tablas o otra cosa, ¿no? Entonces se evalúan otras cosas. Así también la arquitectura deconstructivista o la música concreta, pues salen tanto de las cuestiones clásicas que a veces el resultado no necesariamente tiene que ser agradable. Sin embargo, ahí se evalúan otras cosas. Es una arquitectura no para todos, no para todas partes, es muy específica, ¿no? Hace unos 3, 4 años RCR ganó el Pritzker, un despacho español, que hace ese tipo de arquitectura, ¿no? Ahí investiguenselo. Y eso es lo que ustedes ven ahí, ¿no? Una arquitectura del caos, de pronto, ¿no? Bueno, estas corrientes nuevas, léanlas. A lo mejor viene una pregunta por ahí, no creo que más. Las demás se van a centrar en cosas más comunes a nosotros, ¿no? Pero léanlas. Ahorita vamos a ver la bibliografía. Vamos a adelantar porque ya básicamente vamos terminando. Contenidos particulares, aquí los pueden ver. ¿Qué puede venir? Percepción, análisis histórico de las principales proporciones, proporción áurea, pueden preguntarles.
unidad, carácter, un poco del módulo de Le Corbusier. Bueno, estos son los contenidos que podrían revisar, tener ahí como en el tintero. Y la siguiente. La siguiente es la bibliografía sugerida. Esta es la bibliografía que viene dentro de Ceneval y complementándola con alguna que nosotros les proponemos. Es bibliografía, como ven, no necesariamente tan reciente, ya tiene 10 años en el caso de Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. Son libros algo grandes, hay que tratarlos con cuidado, no quieran devorar un libro ahorita, ¿no? O sea, esto es como un maratón, hagan de cuenta, ¿no? Yo no voy al maratón a ver si lo termino, no. O sea, yo voy al maratón sabiendo que corrí entre 600 y 800 kilómetros antes para prepararme durante 4 o 5 meses. Entonces, voy al maratón con eso, ¿no? Con esa preparación, ustedes van con la preparación de 5 años, ¿va? Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente ya para terminar. Fundamentos teóricos e históricos del urbanismo. ¿Qué tenemos? Tenemos estas 4 materias básicas que son las que abrevan para esto, nos dan el volumen para poder tener los conocimientos que van hacia fundamentos teóricos e históricos. Tenemos diagnóstico de necesidades urbanas, fundamentos de urbanismo, fundamentos de diseño urbano y diseño de espacios para necesidades sociales. Son básicamente las materias que ustedes tienen que revisar. La siguiente. ¿Qué se tienen que tener en cuenta? Teoría e historia de nueva cuenta. En cuanto a teoría, definiciones generales, qué es la estructura y geografía urbana, el análisis de las ciudades, estructura del urbanismo como medio de acción, elementos para el diseño urbano, ya hablando de diseño urbano, planeación de la ciudad, aplicación y diseño urbano, y la ciudad contemporánea, clasificación de espacios en una ciudad contemporánea, herramientas metodológicas para el análisis urbano y definición de necesidades urbanas. Más o menos es lo que deben de hacer. Hay una línea histórica del urbanismo que tuvieron que haber visto con sus hitos así como muy claros, ¿no? Más allá del urbanismo antiguo, de las polis griegas, de las civitas romanas, de las ciudades imperiales chinas y bueno, así. Prácticamente el urbanismo se aborda ya en el siglo XVIII, en el siglo XV y XVI del Renacimiento. Las intervenciones fueron un poco más arquitectónicas y algunos ejemplos de plazas renacentistas, pero pues la ciudad siguió siendo medieval. Hasta que bien llega la Ilustración, se junta el capital, entramos a un periodo ya mercantilista como tal y capitalista posteriormente. Ahí es cuando ya se tienen los recursos para ahora sí darle en la torre a las ciudades y hacer París, hacer Barcelona, hacer Chicago y todas estas, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde surgen las grandes escuelas de urbanismo y bueno, ya ustedes las conocen, ¿no? Un movimiento moderno y las cosas atroces que hizo en el urbanismo y que finalmente salió ahí como con una patada en el trasero para que ya no volvamos a hacer algo así, pero nos quedamos ahí en el limbo diciendo, ¿y qué, cómo lo hacemos si ya no vamos a hacer movimiento moderno? ¿Qué hacemos? Y pues nos quedamos a que el transporte fue el medio que nos llevó hacia las ciudades o cómo conformar ciudades. Bien, la siguiente, en contenidos particulares. En esta parte, espérense unas 6 preguntas a 8 de la cuestión urbana, ¿va? ¿Qué tienen que estudiar? Pues definiciones generales que hemos visto, teorías y corrientes, conceptos de desarrollo sustentable, análisis de ciudades. Ahí viene la parte después de la parte histórica. La parte de actualmente la normatividad, ¿qué es el COS? ¿Qué es el CUS? Coeficiente de ocupación, coeficiente de utilización. ¿Cómo se determinan las densidades? ¿Qué son los programas de desarrollo urbano? ¿Qué es la zonificación o zoning? Zonificación primaria, zonificación secundaria. ¿Qué es la ley general de asentamientos humanos? Y cosas de esas, ¿no? Son las que tenemos que revisar. Por ahí les van a hablar un poco a lo mejor de espacio público, una pregunta o dos, y cuestiones de movilidad, ¿no? Recuerden esto del diseño orientado al transporte o DOT, que parte de vamos a solucionar el transporte
y a partir de ahí vamos a configurar la estructura de la ciudad. Porque si no hacemos ciudad y luego metemos transporte, a ver, pues que se meta la combi, y ni hacemos ciudad ni hacemos transporte, ¿no? No lo hacemos bien. Bien, básicamente estos son los temas que deben de tener en consideración. La última diapositiva, por favor. Esta es la bibliografía sugerida que trae Ceneval. Jean Bassan, un manual que todo el mundo tenemos, de Fiscaso, y Frampton, de nueva cuenta, Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. De ahí pueden tener algo más, pero restrínjanse mucho a sus apuntes, ¿va? Ahí en sus apuntes van a encontrar, y en sus proyectos van a encontrar la información que necesitan. Con esto estaríamos básicamente terminando con la última diapositiva. Y bueno, quedo a sus órdenes en los minutos que restan por si tienen alguna duda o pues ya nada más agradecerles el que estén presentes. Si tienen alguna duda pueden levantar la mano. Y si no, pues nos estaremos despidiendo, doctor Carlos. Pues de nueva cuenta, compañeros, nada más decirles que confíen en el conocimiento que ya se les dio, hagan un repaso, no se quieran comer los libros ahorita, todo, pónganle atención a temas de construcción, ya vieron que van a ser 40 reactivos de eso, 60 reactivos de redacción y eso, a lo mejor esto sí no lo tenemos tan inmediato, no lo hemos ejercido de forma reciente, pues échenle ahí unos ejercicios que ya seguramente les dejaron, pónganse a leer, es la cuestión, leer cualquier literatura para que puedan tener ahí mayor práctica en esto, ¿no? Y nada, la información que ustedes tienen, su formación es suficiente para pasar este examen. Échenle ganas para ver si sacan el sobresaliente y se titulan por eso. Gracias, doctor. Gracias, maestro Jairo. Gracias, jóvenes. Y nos vemos mañana. Mañana continuamos con estas recomendaciones. Que tengan buena tarde, no, buen día todavía. Hasta luego. Gracias. Gracias, buen día. Buen día. Muchas gracias, Arquímedes. Buen día.